el concepto de lo que es el reintegro de la legítima y la acción de reducción. Bueno, para empezar, hemos referido que la legítima es la parte de la herencia que por disposición de la ley es reservada a los herederos forzosos o legitimarios, ¿no? La legítima es una limitación a la libertad de testar, ¿no? Debido a que el causante, si bien tiene un patrimonio, solo puede disponer de sus bienes respetando la legítima, ¿no? Que es la parte de la herencia que por la ley está reservada a los herederos forzosos o legitimarios, dejando la otra parte para disponer libremente en favor de parientes o terceras personas, ¿no? Ahora les voy a explicar sobre el reintegro de la legítima. Si al abrirse una sucesión testamentaria se comprueba que el de cujus sea por acto inter vivos o en un testamento que ha afectado la legítima de los herederos, cualquiera de ellos podrá solicitar el reintegro correspondiente, ¿no? A tal efecto de que el heredero lesionado podrá iniciar una acción de reintegro de la legítima, a fin de conseguir que se le entregue la acción de reintegro de la legítima, ¿no? Perdón, que se le entregue la cuota prevista por ley. Ahora les voy a explicar sobre la reducción de la porción disponible. Bueno, cuando el causante ha dispuesto de su patrimonio mediante liberalidades hechas por testamento o intervivos, esta es lesionado la porción legítima de los herederos forzosos, ¿no? Y debe procederse a la reducción de dichas porciones para realizar el reintegro de la legítima. Y bueno, la acción de reducción solo puede ser interpuesta por los herederos forzosos, sus herederos y causavientes, no por los donatarios o legitimarios, ya que ambos no tienen legítima. Ahora les voy a explicar sobre su naturaleza jurídica. Bueno, pues la acción de reintegro y la reducción nos dice que se caracteriza por ser mixta, ¿no? Que son que es personal y real. Bueno, es personal porque el heredero que de manera unilateral formula la acción de la reducción tendente a producir la resolución de los actos de disposición del testador, ¿no? Lo que el demandante pretende es que se declare la nulidad de una disposición testamentaria que lesiona su legítima, ¿no? Pidiendo la restauración de la porción necesaria para reconstituir su legítima. Y es real porque la acción de restitución como función correctiva persigue la restitución que en especie los bienes o valores objetos de los actos de liberalidad en beneficio del heredero. Bueno, en el artículo 1507 del Código Civil nos establece que el plazo es de 5 años para interponer la acción computable desde la apertura de la sucesión, transcurrido ese tiempo, la acción prescribe y el derecho de interponerla se caduca. Ahora les voy a explicar sobre la procedencia y orden de las reducciones. Bueno, en el artículo 1071 del Código Civil dispone que en primer término se reducirán proporcionalmente las disposiciones testamentarias, o sea, los legados sin distinguir entre herederos y legatarios. Posteriormente se produce la reducción de las donaciones, ¿no? Ahora les voy a explicar sobre el modo de proceder las reducciones. Bueno, en cuanto al modo de proceder a las reducciones de dichas liberalidades, el Código Civil dispone que después de haber procedido a reducir los legados, se procede a la reducción de las donaciones, comenzando por la última y así sucesivamente remontándose a las anteriores, ¿no? Con la exposición, voy a hablar de la reducción de la porción disponible, que
para hacer la reducción se junta toda la masa hereditaria del decujus, incluidas las donaciones, y de estas se las divide en el porcentaje que le corresponde al decuju para la donación. Pero el doctor Morales Guillén también nos hace entender que hay cuatro formas de operaciones, que son avalúo del activo existente, de la muerte del decujus. Esto significa que todos los bienes que tiene el decujus al momento de su muerte, excluyendo las rentas, los primicios, todo, se hace el total de su masa hereditaria, y de esta se va a dividir en el porcentaje que corresponde a cada hereditario y el porcentaje que le corresponde al decujus para la donación. También tenemos la deducción de las deudas causantes, que esto es que estas deudas, que es lo que tiene el decujus al momento de su fallecimiento, y para poder pagar estas deudas sale de lo que ha dejado el decujus antes de su muerte, o sea, de toda la masa hereditaria, no sale de los herederos que han sido legales. Estimación de la donación inter vivos. Esto se refiere a las donaciones que realiza el decujus antes de morirse, pero esta deducción también se la hace a estas donaciones, ya que el decujus no puede exceder lo que está determinado por ley. Y por último se tiene el cálculo de la porción disponible. Acá sí ya se puede saber de cuánto es lo que tiene a proceder el decujus. Lo que él tiene para acceder de su masa hereditaria es la quinta parte de toda su masa hereditaria que tiene. Titulares del reintegro de la reducción. Esto se refiere a que toda la masa se vuelve, que los únicos que pueden pedir la reintegración de la masa hereditaria son los herederos legales, no los testamentarios. Solamente los herederos legales pueden pedir todo el reintegro de la masa, ya sea la donación o haya hecho algún regalo o haya hecho algo más de lo que le pertenecía al decujus, que es la quinta parte. Y la restitución de inmueble y acción contra los causavientes sujetos a reducción y legados de donaciones. Esto es que todas las donaciones que ha hecho el decujus no pueden estar hipotecadas, y si en caso hubiese sido vendida, la tercera persona que compró la herencia, la donación que se hizo, tiene que reintegrarlo a los herederos legítimos. Y por último tenemos la condición para ejercer a la acción de reducción. Estos solamente pueden acceder los herederos legítimos durante los 10 años ya mencionados, y no pueden pedir después de los 10 años una reintegración de la masa hereditaria. Si no lo han pedido en ese momento, ya pasó el momento de poder pedir la reintegración de la masa hereditaria. Eso sería el tema 13. Vamos a continuar con el tema 14. Bueno, se habla del derecho de acrecimiento. Como concepto vamos a decir que el derecho de acrecer consiste en el hecho de agregar o reunir a la cuota de la herencia de los coherederos llamados a la sucesión testamentaria, o también ab intestato legal, ¿no? La porción del heredero que no quiere o no ha podido adquirir la herencia o el legado al que tenía el derecho por haber renunciado, haber muerto antes de la aceptación, por haber sido desheredado o de otro modo fue declarado indigno. El acrecimiento solo procede de las sucesiones testamentarias y no en las ab intestato, ¿no? Porque es porque tiene una falta de testamento y la ley llama a suceder a los parientes de grado más próximo que vivan en tiempo de abrirse la sucesión, bastando que haciendo que se reúnan los presupuestos legales de la vocación y la capacidad para suceder.
Como requisitos o presupuestos tenemos las siguientes características. Como número 1 tenemos la pluralidad, que es el principio, que significa que es necesariamente que sean llamados dos o más sucesores en forma conjunta, para tenerlos asimismo en el testamento y en una misma cláusula y una misma herencia. El primoriencia o renuncia es uno de los llamados para suceder antes de que el testador renuncie a la herencia o el legado, pierda la capacidad de suceder o sea incapaz de recibir la porción vacante. La porción vacante se produce por la premuerte del heredero o del legatario, por renuncia y por la incapacidad de recibir la herencia o el legado por alguna de las causas señaladas por la ley, ¿no? Que es la indignidad, la condición incumplida del heredero, y entre otras. La unidad de objeto comprende a todos los bienes que significa la herencia o el legado que no deben contener fijación de partes. Por una parte está la alicuota de los bienes del causante, que significa los sucesores que hayan sido llamados por partes iguales. El régimen del derecho de acrecimiento. El derecho de acrecer es instituido por propia del derecho sucesorio y tiene los siguientes regímenes. El primer régimen que tiene es entre coherederos legales, que da el derecho de acrecer y tiene lugar cuando uno o varios herederos se han hecho incapaces para suceder alguna de las causas señaladas, por lo que no tengan o no carezcan de herederos forzosos. En la sucesión testamentaria, el derecho de acrecimiento se ejerce entre los colegatarios cuando el testador no ha dispuesto otra cosa en relación de los bienes que integran el legado. Lo que quiere decir es que no ha instituido los sustitutos que promueve el testador antes de abrirse la sucesión, ¿no? O va a renunciar al legado. Entre el legatario y usufructos se da también el derecho de acrecer. El derecho de acrecimiento entre los herederos legales ab intestato son regulados en el artículo 1078 del Código Civil, que nos dice que el heredero legal que renuncia a crecer en favor de los coherederos llamados juntamente con él o en la herencia son renunciantes al heredero único. La renuncia se refiere a los sucesos del grado siguiente. Esta es una forma o un sistema de la sucesión legal que va a operar solamente a la comunidad de la herencia. En caso que se produzca el acrecimiento del heredero, ya sea legal, ya que va a ser por voluntad de la ley. Yo voy a continuar con el acrecimiento entre herederos testamentarios, ¿ya? En el artículo 1079 del Código Civil, nos habla de este tema y nos da 4 pautas a tener en cuenta, que son si el testador no ha dispuesto otra cosa, la parte del heredero que renuncia acrece a las de los restantes coherederos instituidos. También nos dice que el acrecimiento en favor de los coherederos también tiene lugar cuando ellos y la renunciante fueron instituidos en una misma cuota. En esta parte lo que importa es que la porción del heredero que renuncia determina el acrecimiento de las cuotas de los restantes. Otra pauta es que no habiendo otros coherederos, se abre la sucesión intestada a favor de los herederos legales a quien corresponda. Y por último, estas reglas que se aplican cuando el heredero instituido haya muerto antes que el testador no pudiera recibir la herencia por cualquier causa determinada por la ley. Teniendo en cuenta esto,
podemos decir que el acrecimiento realizado entre coherederos testamentarios es el diferimiento de la cuota del heredero que falta en valor del otro coheredero o los otros coherederos. Acrecimiento de los colegatarios. El legatario es un sucesor particular que nace en voluntad del testador. En el artículo 1080 del Código Civil nos dice que si el testador no ha dispuesto otra cosa, el derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión no puede recibir el legado, y esto acrece a favor de los demás colegatarios. También nos dice que si no hay lugar al acrecimiento, el derecho del legatario que falta beneficia al agravado. Esto nos dice que refiere al colegatario que beneficia con el acrecimiento con la porción del que falta. Acrecimiento en el legado de usufructo. Acá el testador puede instituir uno o varios legatarios de usufructo sobre un mismo bien, pero si algún legatario renuncia al derecho, premuere al testador o no puede asumir el legado. En el artículo 1081 nos habla de este punto y nos dice que si el testador no ha dispuesto otra cosa que el derecho del legatario que renuncia, o muere antes de abrirse la sucesión, o simplemente no puede recibir el legado, esto acrecería a los demás colegatarios, acrecería a los demás legatarios conjuntos para usufructo de un mismo bien. También nos dice que si algún legatario de usufructo fallece después que el testador, que fallece después del testador, su parte se consolida con la propiedad, excepto si el testador ha dispuesto otra cosa. Y por último nos dice que si no hay derecho de acrecimiento, la porción del legatario que falta se consolida con la propiedad. Ahora bien, en el legado del usufructo existe acrecimiento cuando hay usufructo conjunto, sucesivo con el fin de beneficiar a los sobrevivientes de este derecho real. En el análisis detenido de esta norma jurídica encontramos la existencia de dos posibilidades, que son, la primera es que si uno de los colegatarios no quiere o no puede recibir la cosa legada antes de haberse producido el fallecimiento del testador, su cuota parte crece a favor de los otros colegatarios. Y la otra es que si uno de los colegatarios muere después del testador, su derecho sobre la cuota parte no acrece porque se consolida con la propiedad en favor del heredero legal del bien. Efectos jurídicos del acrecimiento. Los efectos jurídicos son los siguientes. Número 1 es cuando cualquiera de los legatarios no puede o no quiere recibir la herencia, la parte de este incrementa las porciones de los demás legatarios de forma igualitaria si es que el testador no ha dispuesto otra cosa. Luego está la adquisición del acrecimiento, que tiene lugar por solo ministro de ley. De esta forma, el acrecimiento se opera de pleno derecho y no precisa que el interesado deba promoverlo o realizar algún trámite especial. El siguiente punto es que los legatarios beneficiados con el acrecimiento se sustituyen en las obligaciones que se estaba sometiendo el legatario, siempre con la excepción de las obligaciones de carácter personal. Y por último, nos dice que si no hay lugar al acrecimiento, los herederos legales o el agravado se sustituyen en las obligaciones que pesan sobre el legatario que falta, siempre con la excepción de los con la excepción de las obligaciones de carácter personal. Sucesor gravado. Ya. Esto se refiere al legatario instituido con alguna carga impuesta
por el testador para que el cumplimiento de algún hecho sea con respecto a los bienes. En nuestra legislación no, no precisa muchos conceptos en este caso, pero la doctrina nos da la noción que el heredero agravado es quien debe cumplir la obligación de hacer efectiva la entrega del legado y que dicha misión no puede recaer sobre uno o todos los herederos legales. Eso sería todo.